A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía, y quien tiene el inmenso placer de trabajar para ustedes, Helen Machado. Les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, @RCR, nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. La organización Espacio Público presentó su reporte mensual sobre las violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. El registro de casos en el mes de julio de 2021 evidencia que las violaciones a la libertad de expresión forman parte de la cotidianidad que enfrenta el venezolano. En esta oportunidad se registraron 14 casos que se traducen en 26 violaciones de derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En su mayoría, los casos buscan silenciar la denuncia, impedir la cobertura de noticias y cierre de medios de comunicación. De los 22 afectados, el 40% son medios de comunicación. En otras noticias, el presidente de Colombia, Iván Duque, recalcó hoy que seguirá denunciando al régimen de Maduro. A su juicio, sigue siendo un dictador y que su política de Estado ha afectado a millones de personas. Duque, durante una entrevista a NTN 24, insistió en que seguirá adelante con la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Cuando uno tiene principios y tiene valores, uno tiene que perseverar en ellos. Yo he condenado las dictaduras y lo haré siendo presidente y lo haré en cualquier otra de mis funciones. Yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Si no se hubiera hecho esa denuncia, no tendríamos hoy la investigación preliminar contra él. Y muy seguramente se va a abrir un caso contra él. ¿Por qué lo hicimos? Porque era el deber moral. Y nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando lo que ocurra con ese régimen autoritario y que además ha afectado tremendamente a millones de personas. Pero además le digo una cosa, en este momento se está abriendo un camino para que la resistencia democrática tenga la posibilidad de abrir un espacio hacia una verdadera elección democrática en Venezuela. En eso nosotros lo acompañamos, pero nuestra voz seguirá siendo firme y clara en que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad y un dictador que tiene que ser condenado por la Corte Penal Internacional. Por su parte, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalá, afirmó hoy a RCR que ya ese diálogo comenzó con mal pie porque el escenario donde se desarrollarán esas negociaciones no puede ser México y por ende vaticinó como un fracaso este nuevo encuentro entre la administración de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó. Ya analizamos que México no es un buen lugar para el encuentro. El presidente López Obrador es el que anuncia, pide excusas, que no, él se disculpa con el gobierno, no con la oposición, por anunciarlo. Y ya de ahí comienza a darse una intervención ya no solo de los noruegos, sino también de los mexicanos. Yo creo que comenzar, en un programa anterior te decía que yo creo que México no es un buen escenario, al igual que Cuba no era un buen escenario para Colombia. Si es México, ¿por qué no ser Brasil o Colombia, que tienen posiciones ya tomadas? Lo que tendrían que haber buscado, bueno, ya con un presidente AMLO, pero se desarrolla una historia sin fin. ¿Por qué? Porque esa metodología de Noruega ya se había visto en varias oportunidades. Se había visto en Caracas, se había visto en Noruega, se había visto en Oslo y ha fracasado, lamentablemente hay que decirlo. Milos Alcalá también indicó que mientras no hay unidad o no haya unidad dentro de las oposiciones, no se llegará a ningún acuerdo para el bienestar de los venezolanos. Por una parte, Maduro ha dicho que él está negociando con las oposiciones, con ese, dando a entender de que el G4 no es el único interlocutor. ¿Y quién es el otro interlocutor? Eso hace que algunos miembros de la mesita, como Timoteo Zambrano, inclusive ya están poniendo condiciones más rígidas que la del oficialismo, al decir que si no reconocen las elecciones de noviembre, no deben sentarse a negociar. O los alacranes, o las situaciones del otro lado
de un Enrique Capriles o de un Stalin González. Es decir, hay como, por no tener una posición muy clara desde el inicio, lo que el G4 ha asumido y buscar las acciones del Acuerdo Nacional que Juan Guaidó plantea de manera muy clara. Ojalá esa sea la posición de Blay también, que tiene que ser no solamente la elección del calendario electoral que permita revisar las elecciones presidenciales y fijar las elecciones parlamentarias. Entre tanto, el politólogo y vicerrector de la UCAT Guayana, Arturo Peraza, recalcó que la Iglesia apoya esta nueva negociación entre el régimen y la oposición, todo en bienestar de los venezolanos. La carta que el señor cardenal Parolin envió a Fede Cámara es un indicio claro de cómo la Iglesia también está apoyando ese proceso. Evidentemente, en materia, digamos, en donde está en juego negociaciones internacionales, normalmente el bajo perfil y el silencio es parte del arte de poder hacer posible que se puedan dar este proceso de transacciones. Recuerda tú que, por ejemplo, el proceso que se dio entre Obama y Cuba, la Iglesia medió y con muchísimo silencio, ¿no?, para que al final pudiera eclosionar una eventual posibilidad de acuerdo que, bueno, surgió el efecto histórico que llevó y el camino que llevó a aquello, ¿no? Pero, bueno, parte de la diplomacia eclesiástica y la diplomacia del Vaticano, que tiene muy larga data, tiene que ver con ir acomodando a los distintos actores. Como estaba diciendo mi ponente anterior, pues bueno, fundamentalmente Noruega, quien lleva como el elemento visor junto con la Comunidad Europea, pero detrás están otros actores y sin duda la Iglesia lo está, y la carta del señor cardenal Parolin es prácticamente una evidencia en esta dirección. Sin embargo, el padre Peraza insistió en que el régimen de Maduro está dando ese paso de negociar porque quiere buscar la eliminación de las sanciones internacionales y por ende ha colocado sobre la mesa una serie de condiciones. El gobierno, como ya hemos visto, va en una posición a esta negociación que le incomoda. Es decir, el gobierno no va a negociar porque quiere, ni porque lo desea. El gobierno va a negociar porque necesita quitarse de encima las sanciones. Ahora, ¿en qué grado de necesidad está ese punto y hasta dónde está dispuesto a negociar qué a cambio del tema de las sanciones? Y qué tanto en realidad le está afectando al régimen las sanciones, que llegue a negociar qué cosas. Ese es un punto que para mí resulta todavía oscuro o no claro. Por lo menos hasta las alturas de lo que estamos hablando, lo está forzando suficientemente como para tener que aceptar al equipo de Guaidó como su contraparte, cosa que trató de evadir durante largo tiempo, intentando crearse su propia oposición, intentando crear unas negociaciones ficticias que no representaban absolutamente nada. En otras informaciones, la ministra del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Carmen Meléndez, fue designada este domingo como candidata a la alcaldía de Caracas en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las que también fueron elegidos como aspirantes para los estados más poblados los actuales gobernadores. Los resultados de las primarias en las que los chavistas eligieron a sus candidatos para las elecciones locales y regionales del 21 de noviembre los ofreció cerca de las 3 de la mañana de este lunes el vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, quien solo dio datos de los 23 estados, además de Caracas, si bien solo en 15 estados de ellos son irreversibles. Es irreversible, de manera que nosotros podemos decir en este momento que tenemos ya candidatos y candidatas en el estado, en el municipio bolivariano Libertador, Carmen Meléndez, en el estado Anzoátegui, Luis Mercano, en el estado Barinas, Argenis Chávez, en el estado Miranda, Héctor Rodríguez, en el estado Portuguesas, Antonio Cedeño, en el estado Táchira, Freddy Bernal, en el estado Carabobo, Rafael Lacaba, en el estado Falcón, Víctor Clar, en el estado Guárico, José Vázquez, en el estado Lara, Adolfo Pereira, en el estado Mérida, Jason Guzmán, en el estado Yaracuy, Julio León Heredia, en el estado Zulia, Omar Prieto, en el estado del Tamacuro, Liseta Hernández, en el estado La Guaira, José Terán. Esos son los resultados irreversibles hasta este instante. Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana publicó un registro sobre las agresiones a periodistas durante la cobertura de las elecciones primarias de este año 2021.
De acuerdo con IPYS, hasta las 4 p.m. de este 8 de agosto, al menos 5 periodistas han sido limitados por funcionarios públicos mientras cubrían las elecciones primarias del PCV. Asimismo, destacaron que los incidentes se han registrado en el estado Bolívar, Portuguesa, Carabobo y Táchira. La ONG resaltó los casos de los periodistas Joali Siberio y Carlos Zuniaga. A estos funcionarios de seguridad del régimen de Maduro los obligaron a borrar el material sobre las denuncias de los votantes. Por otra parte, reseñaron la negativa por parte del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, para dar declaraciones a los periodistas del carabobeño por pertenecer a ese diario. En el estado Lara, un grupo de oficialistas se dieron golpes y hasta se tiraron piedras sin tomar en cuenta que había menores de edad en el lugar. El periodista Carlos Iván Suárez compartió en sus redes sociales que continuaban las peleas a golpes entre los simpatizantes del partido PCV y en el municipio Simón Palmas. La diputada es entre los seguidores del alcalde Jan Ortiz, protegido de Carmen Meléndez, y Ángel Prado, protegido de Cabello. Entre tanto, en Maturín, estado Monagas, denunciaron que se les fue negado el acceso a los votantes en el centro de votación de Las Carolinas. Los electores se fueron muy molestos, reclamaron al personal encargado del centro por no permitirles la entrada. Al parecer, los votantes accedieron a través de un listado a la unidad educativa Complejo Educativo Las Carolinas. En otras noticias, a 3 años de la detención del dirigente político Juan Requesens por presuntamente estar inmerso en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro en 2018, su padre, su abogado y así como líderes de la oposición venezolana exigieron su libertad plena. En ese sentido, Juan Guillermo Requesens, padre del dirigente, subrayó que su hijo es un preso político por una decisión política. En señalamiento al régimen de Maduro, agregó que la negociación puede ser el camino para la liberación, ya que todos los pasos se han concretado y se han agotado. Dice, el pasado quedó en el pasado. Tenemos que orientarnos en el presente para trabajar por el futuro, por la Venezuela que queremos. Que él no guarda rencores ni odios. No es hombre de eso, ni somos personas de eso, ni de venganza. Aquí es cuestión de justicia en su momento. Que él se niega a rendir, que tengamos que seguir adelante, que él está fuerte en sus convicciones, fuerte espiritualmente, y que a pesar de que él está preso, porque él sigue siendo un preso político, porque la condición de casa por cárcel no es libertad, él sigue preso. Asimismo, el padre del parlamentario destacó que su hijo envió un mensaje claro a todos los venezolanos en medio de esta situación política, donde pidió que no se debe seguir el individualismo y que se sigan teniendo confianza en el futuro de Venezuela, en luchar por la democracia y la libertad. Como demócratas que somos, apegados a la Constitución, esto es un problema que se resuelve hablando, negociando, pero siempre manteniendo los términos de respeto y de equidad, donde al final del día el único que tiene que beneficiarte de esto es el pueblo venezolano. Aquí no hay cabida para los individualismos, aquí hay que pensar en lo colectivo, y por eso él llama constantemente a la unidad de las bases y de los partidos políticos y sus dirigencias. Él tiene plena confianza, como me lo dijo, plena confianza y esperanza en el pueblo venezolano para sacar a Venezuela adelante, la Venezuela que queremos. Textualmente me lo dijo ayer. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó, a través de un mensaje en sus redes sociales, insistió en que no solo Juan Requesens, sino también los cientos de presos políticos del régimen de Maduro deben ser puestos en libertad plena. Su testimonio de lucha nos da fuerza, destacó Guaidó. En otras informaciones, la Organización de los Estados Americanos advierte a los países del régimen el éxodo de venezolanos. A los países de la región, el éxodo de venezolanos podría pasar de 5.6 millones hasta 7 millones para el primer trimestre del año 2022.
Entre los factores para tener en cuenta, según el informe del Grupo de Trabajo de la OEA, figuran la eventual apertura de las fronteras y la agudización de la crisis humanitaria en Venezuela, aunque también el colapso en los servicios básicos y una deteriorada economía causante del alto costo de la vida podrían generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio. Según David Smolansky, comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la OEA, la situación podría ser crítica. Estamos hablando de un país donde el 96% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. Estamos hablando de un país donde cerca de 10 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria, de acuerdo al Programa Mundial de la Alimentación de Naciones Unidas. En materia económica, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó este lunes que la inflación del mes de julio en Venezuela se ubicó en 19.0%, mientras que la acumulada es de 15.7% y la interanual cerró en 1.984%. El observatorio resaltó que se necesitan 162 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. El sueldo mínimo del venezolano se sitúa en $1.87. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pedirá por teléfono a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la pronta reapertura de la frontera común, parcialmente cerrada por la pandemia de COVID-19 desde hace más de un año. Hay que decir que la frontera está abierta, no del todo, pero nunca se ha cerrado por completo. Sin embargo, necesitamos abrir la frontera y ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy, añadió López Obrador. El mandatario mexicano también hizo referencia a la vacunación en su país y afirmó mediante su acostumbrada conferencia de prensa matutina que México podría recibir de Estados Unidos 3.5 millones de dosis de vacunas de Pfizer. Pero mínimo son 3.500.000 dosis. Ese es el ofrecimiento que nos hicieron. Y originalmente era para la vacuna Moderna y se entregaron todos los documentos para que COFEPRIS en México se autorizara y se usara esa vacuna. Por su parte, China sancionó este lunes a una serie de funcionarios por no haber frenado un brote de COVID-19 que ha provocado casi 900 infecciones sintomáticas en todo el país en menos de un mes. Un resurgimiento que complica la estrategia de Beijing de mantener el virus totalmente alejado. La ciudad oriental china Yanzhou emitió advertencias a 5 funcionarios por mal manejo de las pruebas masivas que, según ellos, permitieron que el virus siguiera propagándose. La ciudad ha superado a la cercana Nanjing, donde comenzó el brote impulsado por la variante Delta, como el mayor foco de China, con 308 casos confirmados hasta el lunes. 6 pacientes están en estado crítico y si alguno muriera sería la primera muerte por COVID-19 en más de 6 meses. En los deportes, Guerreros de Caracas sumó su tercera victoria consecutiva en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, derrotando a Líderes de Miranda 5-0 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, cerrando la primera semana de manera invicta en la naciente zafra. Los capitalinos se apoyaron en una gran labor de su pitcher abridor José Conopoima, quien amarró a los bates visitantes durante 5 capítulos, en los que solo se le envasaron 2 bateadores. En otras notas deportivas, el entrenador argentino Silvio Santander se unió a Guayquerías de Margarita para la venidera Copa de la Superliga de Baloncesto que iniciará el próximo mes de octubre.
Santander cuenta con una amplia trayectoria en la Liga Nacional de Básquet en su país natal, donde viene de ser campeón con San Lorenzo. Además, es el asistente técnico de Sergio Hernández en la selección albiceleste, siendo campeón en los Juegos Panamericanos de Lima y subcampeón en el Mundial de China 2019. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.